La laguna de la Huacachina. Seguro ustedes ya han visto varios videos de gente que viene a Ica, graban la laguna y de allí se van a los carros tubulares a recorrer el desierto, las dunas, hacen un poco de sandboard y se toman muchas fotos al atardecer. Pero se olvida un detalle muy importante. Se olvidan de este hermoso malecón, donde hay muchas cosas interesantes por ver, tales como bustos de personajes ilustres de la Huacachina, murales de pintores, poetas famosos. Así que amigos, acompáñenme en este pequeño recorrido para conocer más de estos elementos que encontramos en el malecón de la laguna de la Huacachina. Buenos días amigos, soy Manuel Luque y yo me encuentro en la Huacachina. Ahora vamos a explorar este bulevar. Vamos a ver qué cosas podemos encontrar en este lugar. Bueno, que ya que pocos se atreven a grabar. Mayormente graban lo de los cerros, los tubulares, sandboard y unas fotos en el atardecer. Vamos a ver qué más podemos encontrar en este malecón de la laguna de la Huacachina. Así que empecemos amigos. Bueno, en el malecón vamos a encontrar estas bancas donde podemos descansar, incluso algunos árboles muy interesantes, los murales y las escaleras que nos permiten bajar hacia la laguna y disfrutar del paisaje. Lo que tiene atractivo este lugar son las palmeras que se encuentran ahí al fondo. Acá al frente tenemos una seca, pero aún se mantiene. Miren esto de acá, hermosas palmeras. Y bueno, estos hermosos muros donde podemos recostarnos para apreciar bien de la laguna. Y bueno, y ver las aves que vuelan por este lugar, los patos que están nadando. Y bueno, y una garza y muchas sorpresas en este lugar. Pero también hay otras cosas interesantes, como bustos de personajes ilustres de la historia de Ica. Así que vamos a ver estos bustos. Aquí tenemos el busto del gran historiador José Toribio Polo. Solamente que la placa no está, la han sacado. Pero acá tenemos la marca donde estuvo la placa. José Toribio Polo nació en Ica el 15 de agosto de 1841. Fue periodista, historiador, educador y abogado. Fundó la Sociedad Geográfica de Lima, el Instituto Histórico del Perú. Entre sus obras podemos leer las siguientes. Allí podemos apreciar las obras que escribió a lo largo de su vida. Este busto fue construido por el artista iqueño Víctor Mauricio Pacheco Cabezudo. José Toribio Polo murió el 4 de septiembre de 1918. Seguimos caminando por el malecón hacia otro busto que está más adelante. Miren esa hermosa dona. La gente sube, paga un derecho de algo 3 soles 60, 80 y llega hasta la cima. Puede subir libremente el cerro. Yo lo he hecho varias veces, se los recomiendo. Bueno, aquí tenemos al gran pintor peruano Cérulo Gutiérrez, muy conocido a nivel internacional. Cérulo Gutiérrez acostumbraba pasar los meses de verano en Ica, donde ejecutaba murales en el Hotel Salvatierra, que es este hotel, y también en el bar del mismo hotel, Salvatierra. Ahí podemos apreciar el busto del gran pintor Cérulo Gutiérrez, esculpidos por el gran pintor, artista iqueño, escultor Víctor Mauricio Pacheco Cabezudo. Bueno, en homenaje a Cérulo Gutiérrez, donde ya vimos el busto, se elaboró estos 5 relieves esculpidos por el ceramista Porfirio Ayala Chauca. Ahí podemos leer un poema homenaje a Cérulo Gutiérrez
y un relieve, 4 relieves que representan su trabajo, sus obras. Ahí podemos verlo dibujando en unas servilletas. Acá pintando al señor del Louvre en la Basílica Huacachina. Disculpen que esté a contraluz, pero es de noche. Y acá está ejecutando sus famosos murales en el Hotel Salvatierra. Y acá lo vemos tomando un delicioso vino y mirando un ave. Son 5 relieves que en homenaje al gran pintor Cérulo Gutiérrez. Ahí le voy a dejar para que lean el poema. Presionen pause y pueden leer con tranquilidad. Ahora nos encontramos en frente al busto de Madame Perotti. ¿Quién fue esta ilustre señora a quien tanto se le debemos en alguna Huacachina? Llegó a Ica desde Argentina con su esposo enfermo. Acá lo trató hasta curarlo. Entonces, ¿qué hizo ella? Construyó un hotel en este lugar, que lo llamó El Guaranguito. Vendía el agua y el barro de Huacachina en la ciudad de Ica. La verdad que ella hizo muchas cosas por este lugar. Por eso se le ha hecho un busto en agradecimiento, esculpido por el artista iqueño Víctor Mauricio Pacheco Cabezudo. Ahí podemos leer, ya que ella fue quien le hizo propaganda a las aguas, a las bondades curativas de la laguna, al barro. Ahí tenemos el busto. Ángela Olivetti de Perotti. Ella y su familia fueron los primeros en instalarse en la laguna. Se narra que en una ocasión, en lo más alto de la duna, vio la laguna de la Huacachina, corrió hacia el agua, percibió el olor intenso y al sumergir las manos tuvo la intuición de que esa agua debía ser buena para algo. Construyó la primera choza en la laguna y ella invitaba a los enfermos a pasar una temporada en Huacachina, donde ella misma preparaba las medicinas, atendía a los enfermos, daba baños de arena al mediodía, untado en el cuerpo con el barro negro del fondo de la laguna. Ahora estamos frente al busto de Francisco Pérez Anampa. Nació en Ica el 19 de marzo de 1901. Fue autor de la polca A la Huacachina, aunque hay versiones que indican que la canción fue compuesta por otra persona. El malecón de la laguna de la Huacachina se empezó a construir en el año 1924 y fue inaugurado el 24 de junio del año 1928. Se le dio el nombre de Malecón Presidente Leguía. Tiene una anchura de 10 metros con pozas en el centro para jardines, barandales de cemento armado. Ahora estamos frente al busto de José de la Torre Ugarte. José de la Torre Ugarte nació en Ica el 19 de marzo del año 1776. Fue autor de la letra del himno nacional del Perú. También escribió la canción patriótica La Chicha. Murió en la ciudad de Trujillo el 1 de septiembre del año de 1831. Ahora nos encontramos frente al busto de Francisco Flores Chinarro. Francisco Flores Chinarro nació en Ica el 4 de octubre del año de 1838. Fue escritor, político, catedrático y periodista. El día 17 de junio del año de 1861 estrenó la comedia Cuidado con las jaranas. Murió el 19 de enero del año de 1884. Observen esas botijas
al pie de la estatua que representa a la sirena de la Huacachina, que está en una hermosa pileta rodeada de las palmeras. Aprecien a la sirena de la Huacachina, cuya leyenda cuenta que en noches de luna llena sale a cantar en la laguna. Les cuento que hubo un tiempo en que la sirena fue pintada, como pueden apreciar en las siguientes fotografías. Como pueden apreciar, al pintar esta estatua perdió todo su atractivo, pero menos mal que con el tiempo se llegó a restaurar a como estaba antes. Bueno, ahora nos encontramos en un mural Huacachina que está esculpido en 7 relieves por el escultor iqueño José Luis Peña y Peña. Ahí pueden ver 3 acá, el poema y 3 imágenes al costado. Son 6 relieves secuenciales empezando del lado izquierdo. Si quieren conocer qué dice este poema, en la descripción les dejo el link de un video que hice hace un tiempo donde explico cada relieve y cómo se relaciona con el poema de José Santos Chocano. Amigos, si te gustó este video, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartirlo. Y dejarme un comentario indicándome qué te pareció este malecón de la laguna de la Huacachina en la ciudad de Ica. Bueno amigos, de esta forma doy concluido el recorrido al malecón de la laguna de Huacachina. Yo sé que ustedes han visto muchos videos de que viene gente a la laguna y dice van a hacer el famoso, van a hacer unos cuadros tubulares, sambor y fotos en las dunas, pero pocos han hecho esta filmación. Si usted tiene oportunidad de venir a Ica a hacer turismo, le recomiendo recorrer el malecón y ver cada busto, cada mural que hay acá en homenaje a Carlos Gutiérrez y al poema de José Santos Chocano en la Huacachina. Así que amigos, sin decir más, yo Manuel Luque me despido y ya será hasta otra próxima oportunidad.